Eran los últimos días de mayo, me recuerdo, año 1978, cuando ya íbamos a graduarnos de la primaria, y esa era toda la escuela que en ese lugar existía. No había secundaria, no había preparatoria, no había ninguna otra escuela. Entonces ya tenía yo días que andaba con un suicidio, con una ansiedad, con algo en mí, porque sabía que se acercaba el final de mi escuela. Y en ese lugar no había muchas esperanzas. Sabíamos que graduarte del sexto grado era lo último. Esa era toda la escuela, que muchas de las gentes, de los muchachos de ese pueblo, de ese rancho, de esa comunidad, podíamos lograr por muchas razones. La principal, falta de dinero, falta de escuelas. No podíamos movernos a otro lado porque no teníamos familiares y todo costaba dinero. Tendrías que pagar estancia, tenías que pagar comida, tenías que pagar tu escuela, tus libros, etcétera. Así es que no era posible, y sabíamos que el graduarte de la primaria era ya lo último y ya no habría más. Entonces, desde hacía unos cuantos días, o cuando comenzó el mes de mayo, ya andaba yo con tristeza, suicidio, esta ansiedad, pero no podía hacer nada porque pues realmente era la realidad del lugar y de los tiempos en los que vivíamos. Me recuerdo muy bien que donde quiera que andaba yo, andaba pensando en si yo pudiera estudiar, si tuviera la oportunidad de estudiar. Le daba vueltas a mi cabeza y miraba una posibilidad, otra posibilidad, pero ninguna. Sabía yo que ninguna era algo que podía yo hacer. Entonces, pues nada más esperar el día, y era todo. Este día en particular nunca se me va a olvidar. Iba yo a un mandado al pueblo. Mi mamá me había enviado a comprar, no recuerdo, pudieran haber sido tomates, cebollas, traer alguna medicina, no me recuerdo. Me recuerdo que el camino estaba solo. Yo iba caminando y levantando tierra. En estos lugares la tierra estaba suelta porque era el único lugar donde pasaba la gente, tanto caminando como en carro, como con animales. Y me recuerdo que iba yo caminando y levantando polvo rojo de la tierra roja que existe allí. Y iba yo envuelto en mis propios pensamientos. No sé si sepas a lo que me refiero, cuando tú que vas pensando y pensando y le das vuelta en tu cabeza a una cosa y a otra. Y ese día, eso es lo que yo iba haciendo. Iba sumergido en mis propios pensamientos. Ni siquiera iba a poner atención donde iba. Solo iba caminando y pensando. Mis pensamientos eran a veces fantasías de cómo pudiera yo estudiar, qué maneras pudiera haber para estudiar, alguien pudiera ayudarme. A veces pensaba ciertas cosas, pedirle favor a un tío, pero no, todo caía a lo mismo, de que no se iba a poder y tenía que hacerme a la idea. Entonces iba yo caminando cuando a lo lejos escuché un ruido de un carro que venía para la misma dirección donde yo iba caminando, pero allá los caminos estaban tan malos que de cuando escuchabas que venía un auto a cuando llegaban a contigo, se tardaba bastante rato. Y conforme iba pasando el ratito, me percaté que era un carro que yo conocía. Era el del profe Lupe. Era el profe que era el director de la escuela, y también por alguna razón iba al pueblo.
recuerdo que el carro iba llegando hacia donde yo estaba y me hice a un lado para que pasara. Y pues sí, me percaté que sí era el profe Lupe. Me dijo que si quería un aventón al pueblo y obviamente pues le dije que sí, ¿no? Iba ya medio cansado y iba a llegar mucho más rápido siendo así. Traía un carrito chiquito, no sé si sería un Jeep o no sé qué marca sería. Me subí y le empezó a dar, íbamos hacia el pueblo. No había mucho de qué conversar, pero él pues nada más me preguntó, me dijo: ¿y qué piensas? ¿Vas a seguir estudiando? Cuando me preguntó eso, la verdad, les estaba comentando que ya tenía días yo con un nudo en la garganta. Un nudo en la garganta. No sabía cómo contestarle porque, es más, no podía hablar en ese momento. Me atraganté. Sentí ganas de llorar, sentí ganas de decirle, no sé cómo se atrevía a preguntarme si él sabía o conocía la situación de nosotros, pero realmente, pues, ¿qué van a saber ellos, no? Él me lo preguntó en buena forma y yo, nada más estaba triste, no sabía qué contestarle. Nomás me recuerdo que le dije: no, profe, no voy a poder estudiar, no tenemos nosotros la manera de hacerlo. Y él había estado en esa escuela durante todos mis 6 años, él era el director de la escuela. Y él nos conocía a uno por uno. Me recuerdo que simplemente me dijo que qué lástima, porque siempre era uno de los más aplicados en la clase. Éramos 3 que siempre estábamos compitiendo en los lugares: Kiko Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, Marta Rodríguez y yo. Marta siempre nos dio en la torre, era la número 1. Ella siempre sacaba el primer lugar, nosotros nos disputábamos siempre el segundo y el tercer lugar. Pero sí, éramos muy aplicados y nos gustaba mucho la escuela, tanto a mí como a mi amigo Kiko. Y pues nada, llegamos al pueblo. Le di las gracias, me despedí y me fui a hacer mi mandado, lo que tenía que hacer. Él se fue para su casa. Tenía una casa en el pueblo y otra en La Ceja, donde se quedaba. Y me acuerdo que terminé mi mandado y me decidí a ir a regresar a mi casa, pero no quería regresar por el mismo camino donde habíamos llegado. No sé, había una sensación de algo, no puedo explicarlo. Sentí que iba a sentir tristeza al regresar por el mismo camino y me iba a estar recordando de las palabras del profe. Decidí tomar otro camino que también me llevaba al pueblo, pero era por diferente lugar. Y no pude escaparme de seguir pensando lo que el profe me estaba diciendo. En mi cabeza resonaban sus palabras de él. Decía: es una lástima que eres tan inteligente y deberías seguir estudiando. En aquellos tiempos no había ningún tipo de ayuda del gobierno, no había ningún tipo de ayuda del Estado, no había ayuda de ninguna entidad, y pues nuestra familia, nadie podía ayudar tampoco. Iba yo caminando para atrás, pero como no queriendo llegar a la casa. Sabía que no había escapatoria, teníamos que enfrentarnos a lo que fuera. Pero yo iba caminando pasos lentos, sentía como, no sé, un tipo de nostalgia llegar a la casa. Y cada paso que daba seguía resonando las palabras del profe. Cuando iba llegando a la casa, me recuerdo que miraba el humo de la cocina, que mi mamá estaba cocinando.
Y yo quería platicar con alguien, quería, no sé, sentir que alguien me escuchaba, que no íbamos a poder hacer nada, pero que alguien estaba de mi lado en lo que estaba pensando. Y sí, entré a la casa, mi mamá estaba haciendo tortillas, me senté frente de ella y pues no decía nada. Ella me preguntó que qué traía, por qué andaba tan serio. Fue cuando le platiqué que me había encontrado con el profe Lupe y que él me decía que por qué no seguía estudiando, que yo era inteligente y que era una lástima que no fuera a estudiar. Y ahí se me hizo un nudo en la garganta, no podía platicar nada. Sentía nomás como que tenía muchas ganas de llorar. Y ella me miró y creo que sintió lo mismo, o peor tal vez. Se acercó a mí nomás y me abrazó y no dijimos nada, pero no había que decir nada para poder entender lo que estaba pasando. Mi mamá siempre renegaba especialmente cuando queríamos hacer ciertas cosas, renegaba por la pobreza, renegaba el por qué nos había tocado a nosotros esa suerte, pero pues ahora me doy cuenta de que solo Dios sabe por qué hace las cosas. Unos días después se llevó a cabo la graduación. La graduación era una ceremonia sencilla, pequeña, donde nos daban nuestros certificados, donde nos despedíamos de los maestros y donde algunos llorábamos porque sabíamos que era lo último que íbamos a aprender en las escuelas. Algunos estaban contentos porque iban a empezar nueva escuela en los próximos meses, iban a irse a la secundaria. Muchos se movían de pueblos para ir a la escuela, entonces ellos andaban contentos. Los que no íbamos a poder seguir estudiando, pues andábamos tristes. Había muchas personas que tenían trabajo en sus casas con sus papás porque tenían tierras, tenían ganado, tenían otras cosas que hacían, tiendas para atender la clientela, lo que fuera, pero nosotros nos quedábamos en el limbo otra vez. Entonces este es el final de este capítulo. Les quiero agradecer por haberme acompañado y suscríbanse, síganme, voy a seguirles platicando de mi vida. Muchas gracias otra vez y aquí vamos a estar.